Bien, buenas tardes con todas y todos. Empezamos esta tercera sesión del taller Arte, Historia e Investigación Audiovisual. La idea de este taller es que sea un taller práctico, no solo teórico, en el sentido de que podamos ir construyendo con ustedes ciertas investigaciones sobre el cine, el arte ecuatoriano en general, que puedan servir al rescate de la memoria. En esta sesión vamos a ver sobre los géneros cinematográficos, ¿no? En los géneros siempre hay dos grandes, digamos, divisiones para entender los géneros, que es la ficción y el documental, ¿no? Hay que diferenciar un poco de los géneros dramáticos que venían desde los griegos, es decir, la tragedia, la comedia y la tragicomedia, ¿no? Porque los géneros cinematográficos, si bien se comienzan a desarrollar a partir de la influencia de la literatura en el cine. Recuerden ustedes la película de Georges Méliès, El viaje a la luna, basada en el libro de Julio Verne y otros, ¿no? Entonces, los géneros en el cine sí tienen esa influencia de la literatura, la ciencia ficción, tenemos también el cine romántico, el cine negro, que viene influenciado por la literatura. Pero también los géneros se comienzan a desarrollar en la industria de Hollywood y también con relación al mercado y a la distribución. Les hago una pregunta, ¿por qué ustedes creen que es necesario conocer los géneros o para qué sirven los géneros cinematográficos? ¿Tienen alguna importancia? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién quiere participar? ¿Alguien que quiera decirnos algo sobre los géneros? Francisco, le escuchamos. Hola, buenas tardes con todos. Espero que estén muy bien. Justo esta pregunta a mí se me hace full curiosa porque tengo un conocido que su papá recién se jubiló y él estudia cine y el papá más bien como que es la primera vez que se da el chance de ver películas. Entonces como que estos últimos meses, unos 6 o 7 meses, como que se ha dedicado a ver un montón de cine con el hijo. Y el hijo es encantado porque dice como, qué bacán, tengo el chance de ver todo lo que quiera con mi papá porque tiene mucha curiosidad. Entonces, como que eso le dio la oportunidad de volver a ver películas que antes había visto, como que, pero que él no había comprendido, como que un poco esto de los géneros, de cómo se ven distintos tipos de películas a lo largo del tiempo. Entonces, como que cuando lo terminó, o sea, como que cuando, por ejemplo, justo el ejemplo puntual es esta de Malcolm en el medio, que es una serie, que es una sátira, que él decía que le veía y decía como no lo entiendo, porque para él, como que alguien adulto decía como que es horrible cómo se trata. Y luego, como que después de haber visto ya tanto cine como de comedia, de sátira, de todas estas cosas, se da cuenta como que dice, qué divertido, o sea, como que realmente ellos están todo el tiempo haciendo guiños, están todo el tiempo como que, o sea, burlándose, es una burla, y no me lo tengo que yo tomar en serio. Entonces también veo que le cambió como la perspectiva a él mismo de cómo acercarse a las cosas que mira, y eso me parece full valioso. Entonces, un ejemplo de la vida real. Gracias, Francisco. Chévere ejemplo porque justamente eso, la gente que comienza a entender mejor primero esto del lenguaje cinematográfico, a entender los diferentes géneros, sí puede apreciar de mejor manera la realización, pero también, por ejemplo, la gente que se dedica a la producción debe conocer bien los géneros. Si bien los géneros en la actualidad no es algo tan camisa de fuerzas, tan radical, porque vemos que en el cine actual hay una mezcla de géneros, ¿no? Hay mucha mezcla de los diferentes géneros, eh, pero sí es necesario comprenderlos y entender cada uno de los géneros cinematográficos, tanto para la producción
como para la gente que mira cine o que quiere hacer crítica de cine. Es más, alguien en los grupos anteriores me contaba que, por ejemplo, igual cuando uno participa para los concursos, le piden que defina claramente qué género es el que quiere desarrollar en el cine. Bien, quiero pasarles igual un video justamente sobre los géneros cinematográficos que quiero que lo revisemos y una vez concluido seguimos dialogando sobre los géneros cinematográficos. El género cinematográfico se puede considerar como el tema general de una película que sirve para su clasificación. En los primeros años de la historia del cine, los géneros más explorados eran la comedia y el drama. Sin embargo, conforme evolucionó el lenguaje cinematográfico, comenzaron a aparecer realizadores que quisieron cambiar las posibilidades narrativas dentro de esta industria, y por eso empezaron a crear géneros y subgéneros cinematográficos. Vamos a ver algunos de estos. Western. Este género está ambientado en el viejo oeste estadounidense. A estas películas también se las conoce como el cine clásico de vaqueros. Un conflicto natural en este género es encontrarnos con una ciudad amenazada por el ataque de indios, o donde no existen leyes y los bandidos ejercían normas atormentando al resto. La vestimenta de los personajes y la puesta en escena era crucial para catalogar a una película como un western. Los personajes de estas películas en su mayoría vestían sombreros tejanos con chalecos, botas y pistolas montando a caballo, y su puesta en escena generalmente nos mostraba lugares con muchísimo desierto, ranchos y cantinas. Algunos directores se especializaron en este género hasta el punto de convertirse en íconos modernos de este tipo de cine. Sergio Leone, Clint Eastwood, John Ford o Howard Hawks son algunos ejemplos de esto. Y la película Asalto y robo de un tren de 1903, dirigida por Edwin S. Porter, es el primer western de la historia del cine. Cine negro, conocido popularmente como film noir, es un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos en la década de 1930 hasta 1950. Las películas que se encuentran dentro de este género generalmente involucran hechos delictivos dentro de sus argumentos, con una estilización visual muy parecida al expresionismo, en donde se jugaba mucho con la iluminación para crear fuertes contrastes entre los personajes y sus sombras. El cine negro presentaba sociedades corruptas. Sus personajes protagónicos difícilmente se les podía asociar como héroes tradicionales, y sus finales tenían un sabor agridulce. Otro personaje característico en este cine es la femme fatale, que se le puede atribuir al personaje femenino que utiliza su sexualidad para manipular al protagonista. Muchas veces es introducido como alguien inofensivo, pero puede conducir a sus víctimas al peligro o a la muerte. Comedia negra es un género cinematográfico que se caracteriza por tratar temas tabús como la muerte, la drogadicción, el machismo, entre muchas otras cosas, pero los aborda de una forma humorística. Muchas películas dentro de este género nos muestran personajes alocados y sumamente extrovertidos que generalmente atraviesan situaciones un poco absurdas.
Igualmente es usual que estos personajes sufran un final trágico que generalmente termine con la muerte del protagonista. Los hermanos Coen son directores muy conocidos por hacer este tipo de películas. El Gran Lebowski, Fargo y A Serious Man son algunas de sus películas más conocidas dentro de la comedia negra. Ciencia ficción. El cine de ciencia ficción es un género cinematográfico que utiliza la ciencia para fundamentar narraciones con representaciones especulativas de fenómenos imaginarios, como extraterrestres, planetas alienígenas y viajes en el tiempo o en el espacio exterior. A menudo con elementos tecnológicos como naves espaciales futuristas, robots y otros artefactos más o menos inspirados en las posibilidades de la ciencia. Temas que son sumamente recurrentes en las películas de este género son el concepto de la vida inteligente en otros planetas, películas de catástrofes ambientales, guerras nucleares que generalmente son presentadas en forma de relato post-apocalíptico, o también argumentos en donde la tecnología logra superar a la humanidad. Coming of Age. Es un género cinematográfico que se centra en el crecimiento psicológico y moral del protagonista, a menudo desde la juventud hasta la adultez. Temáticas como la identidad sexual, filosofía personal y opiniones políticas suelen formar parte del argumento. El propósito fundamental de estas películas es contar la madurez que ha sufrido el personaje a lo largo de la historia, y por ende, generalmente, nuestros protagonistas comenzarán teniendo una filosofía de vida, pero terminarán con otra. Este cambio se puede desarrollar en el transcurso de años o horas, y dos claros ejemplos son The Breakfast Club, una película estrenada en 1985 y dirigida por John Hughes, que nos muestra la convivencia de 5 adolescentes a través de un día de detención, y la otra es Boyhood, de Richard Linklater, que se filmó durante el transcurso de 12 años, y nos muestra la vida de Mason, desde su niñez hasta que termina su adolescencia y comienza la adultez. Cine musical. Dentro de este género se consideran todas aquellas producciones cinematográficas que ofrecen canciones o temas musicales bailables en una parte fundamental de su desarrollo argumental. En la década de los 50, Hollywood vivió los años dorados de este género. Gene Kelly y Elvis Presley fueron piezas claves para el éxito que tuvieron los musicales en esta época, y películas como Un americano en París, Viva Las Vegas, King Crow o Cantando bajo la lluvia son consideradas obras maestras del género musical. Desde el siglo XXI, el género musical comenzó a explorar argumentos más trágicos dentro de sus narrativas. El fantasma de la ópera de Joel Schumacher, Sweeney Todd de Tim Burton o Los Miserables de Tom Hooper son algunos ejemplos de esto. Cine épico es un género cinematográfico cuyas películas son producciones de gran escala. El término épico deriva de historias y personajes de la novela épica. Muchas cintas dentro de este género también se las denomina películas de capa y espada. Generalmente, sus argumentos transcurren en tiempos de guerra o conflictos que suelen abarcar un amplio espacio de tiempo. Y un personaje recurrente en estas películas es el héroe tradicional, una persona que emprende un viaje con el propósito de terminar con la tiranía que gobierna el mundo. Este género tuvo muchísima popularidad en la industria de Hollywood, principalmente en la época de los 60. Y películas como Espartaco, Ben-Hur o Los 10 Mandamientos son consideradas obras maestras del cine épico. ¿Les pareció valiosa esta información? ¿Cuál es uno de sus géneros cinematográficos favoritos? Si alguien quiere dejar algún comentario, puede hacerlo aquí abajo. Take a breather.
Bien, como ven, los diferentes géneros siempre estuvieron vinculados a la industria, al desarrollo de la industria, especialmente en Hollywood, ¿no? De ahí que comienzan a aparecer estos diferentes géneros. Hay que tomar en cuenta que en otros países también se comenzaron a desarrollar nuevas tendencias, ¿no? Pero siempre estábamos marcados a nivel mundial y creo que hasta ahora ocurre eso que tanto en las películas que pasan en las salas de cine, las películas que se aprecian en la televisión y en los últimos años las películas que podemos consumir en las plataformas digitales, casi todas las películas vienen marcadas por la industria y la distribución del cine norteamericano. Eso es lo que determina. Y de ahí que estos géneros están vinculados a esa industria y a ese cine. Un dato interesante es que eh, el western, por ejemplo, que se filmaba primero en Estados Unidos, pero después, ya después de la guerra, a partir de 1945, en los años 50, con la pobreza que había en Europa, se comienza a filmar este cine en otros países, principalmente en Italia, que los norteamericanos liberaron la Segunda Guerra Mundial Italia y comienzan a filmar ahí. Pero después los italianos comienzan a desarrollar su propio cine, ¿no? Comienzan a desarrollar el neorrealismo italiano y comienza a tener una fuerza y las productoras norteamericanas se van hacia España y a filmar los western en España. Esto ayudó, permitió también que la cinematografía en España comience a desarrollarse, ¿no? Y comiencen ellos también a desarrollar filmes propios. Les hago una pregunta. Dentro del cine latinoamericano o dentro del cine ecuatoriano, ¿ustedes creen que hay géneros que se han desarrollado como géneros propios acá, tanto en América Latina, en el Ecuador? ¿Qué creen ustedes? ¿Tenemos géneros dentro del cine? ¿Qué opinan? Sí, Carlos, considero que sí, definitivamente acá en Latinoamérica también hay una corriente muy interesante, al menos México que valora que tiene como una representación muy interesante en la producción cinematográfica, de igual forma Argentina. Acá en Ecuador también considero que sí, en menor cantidad, pero también tenemos como géneros muy interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, un poco el tema de este romance que se ha producido, de este género medio romántico ahí argentino, perdón, mexicano. Hay una cantidad de películas alrededor de eso bastante interesante, ¿no? Yo creo que tal vez acá en el Ecuador un poco más como documentales, la producción de documentales, narración de historias, ¿no? Bastante como 24 de mayo, algunas producciones yo he visto que tienen relación a Huasipungo, si no me equivoco, también creo que hay una película alrededor de eso, algunas películas más bien de temas históricos de acá de nuestra historia. Gracias, Abel. Sí, efectivamente, creo que el documental es una corriente muy fuerte, no solo aquí en el Ecuador, sino en América Latina en general. Y sí, las producciones en México, en Argentina, como que han comenzado a desarrollar géneros más propios, más con respecto a la realidad. Inclusive, por ejemplo, algunas críticas hablan de que Ratas, Rateros y Ratones se enmarca dentro de este realismo sucio que muchos críticos hablan del cine latinoamericano, ¿no? Que comenzó a abordar estos temas. ¿Alguien más quiere comentarnos algo, decirnos algo con respecto a los géneros, ya sea en Ecuador o en América Latina? Sí, Ana Paula, por favor, le escuchamos.
no sé, también estaba pensando como que cómo se construye como también esta idea de géneros, porque siento que, por ejemplo, en el video que nos pasaste es como que habían algunos que eran como por tema, o sea, habían conformado un género por el tema, otros así como que por características más de, no sé, la producción o como la estética, así la fotografía, qué sé yo. Em, entonces, no sé, como que dependiendo de eso, creo que también sí se pueden hablar como de ciertas temáticas tal vez, o también como de ciertas cosas alrededor de las cuales se forman como los temas así de las películas en Ecuador y Latinoamérica. Y no sé, pienso mucho en la migración, por ejemplo, creo que eso es algo que siempre, ajá, pero no sé si se le puede llamar cine de migración o algo así, porque al final es como una temática y creo que ahí también es interesante pensar como que en base a qué se construye el género, ajá, pero sí creo que tenemos como ese punto fuerte como documental o como que siempre, como de contextualizar así en un ambiente así como político también y como muy histórico, muy situado, así como siento que eso he visto mucho, pensando sobre todo en el cine ecuatoriano y latinoamericano también. Gracias, Ana Paula. ¿Alguien más, Maritza, creo que nos quería decir algo? Sí, sí, buenas tardes. Bueno, yo creo que si se podría hablar de un género, me parece que el género dentro del épico, creo que podría considerarse en Ecuador cuando se ha hecho producciones sobre personajes históricos, hablando ya de la, obviamente, de toda la cultura que tenemos. Creo yo que se podría no encasillar, sino más bien ubicarlo en este tipo de género, porque se tienen varias películas, por ejemplo, La Libertadora del Libertador, todo lo que habla de la gesta libertadora, ¿no? Tanto antes y durante la época colonial como después, ¿no? Entonces creo yo que en Ecuador realmente la producción cinematográfica podría quizás ubicarse en este tipo de filmes, ubicarse dentro de lo que sería el cine épico, ¿no? Me parece, sí, sí habría que hablar de género. Y más bien, desde mi punto de vista, creería que en Ecuador hay una diversidad realmente en cuanto a los filmes que se ha dado en los últimos quizás 15 años, por decirlo poco, en donde no se puede encasillar en un solo tipo de género, sino al contrario, creería yo que hay una diversidad que eso enriquece, ¿no? Porque tiene un punto no solo de partida desde la parte histórica, sino también una combinación que viene con la literatura, que también es parte de la historia. Y esto hace que, desde mi punto de vista, que hay una riqueza en realidad en cuanto al cine ecuatoriano. Gracias, Maritza. Brian nos quería decir algo también. Y solo comentar que justo ayer leí una nota de prensa sobre Fernando Cedeño y ahí le titulaban al cine de él como Western Manavita y daban como algunas características de por qué lo ponen dentro de un género. Y claro, está como la violencia, los personajes bélicos y lo que me atrajo de la nota es que un poco ellos decían que el Fernando Cedeño se adelantó un poco a describir como la forma de cómo ahora vivimos la violencia en el país. Él ya la contó en su momento con sus películas, pero sí, o sea, las características propias del género sí, sí me parece porque son como el espacio en el que se narran, por ejemplo, está como esta cuestión de la ruralidad, hay este enfrentamiento entre los sicarios y entre los locales de ahí de los pueblos de la costa, de Manabí, em, y los recursos de la violencia que están como todo el tiempo, como las armas, la velocidad del montaje que ocupan. em, ajá, bueno, esas cosas que he visto, yo nada más he visto como una de las pelis, pero en esta nota de prensa como que hablaban de su filmografía, entonces lo encasillaban como en ese género que ellos describían. Gracias, Brian. ¿Nos puedes pasar de pronto el link de esa nota de prensa? Me gustaría revisar si nos puedes pasar. Gracias. Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta que los géneros, cuando aparecieron, había reglas, ¿no?
El western tenía determinada historia que estaba contado en ambientes rurales, donde no había ley, ¿no? Con ciertas características de los personajes. Entonces, los géneros sí tenían reglas al inicio, ¿no? Pero en la actualidad, como les digo, se comienza a combinar varios géneros, ¿no? Y esto es lo que da la mixtura que ahora tenemos, ¿no? O sea, hay géneros y subgéneros también en la actualidad. Otra cosa que con respecto al género y que quisiera que ustedes también reflexionen ahora que justamente Brian nos dijo esto de las películas de Fernando Cedeño como Sicarios Manavitas. Si ustedes se ponen a ver en las diferentes plataformas digitales, la mayor parte de producción de América Latina son películas que narran historias alrededor del narcotráfico o de los narcos. Historias como las del Pablo Escobar, las del Chapo Guzmán, novelas que se han hecho en Colombia y en otros lados, ¿no? Que abordan este tema, ¿no? De las muñecas de la mafia, la reina del sur. Hay toda una serie de historias que desarrollan el tema del narcotráfico, de la violencia, alrededor de las películas latinoamericanas. Si ustedes revisan plataformas de Netflix, Amazon, ¿no? Van a encontrar que la mayoría de producciones que están ahí en esas plataformas y las que supuestamente son más vistas son con respecto al tema este del narcotráfico, de la violencia, y no de ahora, o sea, este fenómeno que pasa en Ecuador, no ahora. El otro aspecto también para reflexionar es que en las noticias se ha hecho también toda una apología a la violencia, ¿no? Es increíble que a cada rato la mayoría de noticias, si ustedes se ponen a analizar en los medios de comunicación, es sobre la violencia, los sicariatos, ¿no? Toda esta serie de cosas, lo que pasa en las cárceles, ¿no? Y esto también vinculado a que en las redes sociales es increíble que no hay ningún control, que pasan, si es que a alguien le mataron y lo acuchillaron, pasan todas esas imágenes sin ningún control, ¿no? En las redes sociales. ¿A qué voy con todo esto? Que hay como una apología de la violencia y que a cada rato nos están bombardeando con esas temáticas, ¿no? Por todo lado. Pero digo, si ustedes se pueden a ver las plataformas digitales, se pueden a ver las noticias, se pueden a ver las redes sociales, todo es alrededor de la violencia. Entonces, esto realmente nos va no solo sugestionando, sino nos va creando una condición de miedo, ¿no? De miedo alrededor de todo esto. La gente se siente más insegura y todo eso. Entonces, yo creo que sí hay que reflexionar un poco por qué es también todas estas circunstancias, ¿no? Ahora que estamos hablando de los géneros, cómo se comienza a influenciar inclusive en qué tipo de cinematografía o qué tipo de series se desarrollan en la actualidad, entre comillas, las que son más comerciales, ¿no? Y solo les doy un dato que es real. En Europa, en muchos países, está prohibido en los canales de televisión, en las redes sociales, pasar imágenes de violencia o noticias de violencia. Los canales se cuidan mucho de pasar este tipo de crónica roja. E increíblemente en Europa la delincuencia o los niveles de delincuencia cada vez están bajando más, ¿no? Ahí ya no hay tantos asaltos, tantas cosas, ¿no? Eh, como hay en el resto de países. Entonces, ¿cómo
el manejo de la imagen, el manejo de la información, el manejo inclusive de la producción audiovisual, nos va condicionando, ¿no? A que veamos, a que ya sea o veamos de una forma muy natural la violencia en nuestros países. Cuando yo creo que hay muchas otras historias, muchas otras realidades de las cuales se puede echar mano y contar y no seguir contribuyendo a este estado de miedo, a este estado de, no sé, de angustia que comienza a sentir la población. Claro que la violencia es real, existe en las calles, pero también yo creo que todo esto va contribuyendo a que la gente tenga más temor, más miedo. No sé qué creen ustedes, quién quisiera opinar algo con respecto a esto, no, vinculado a esto que estamos viendo, ¿no? De los géneros, cómo se condiciona un tipo de género para América Latina, ¿no? Especialmente de lo que yo conozco en las plataformas digitales. ¿Quién quisiera opinar, por favor? Carlos, antes Sí, de ingresar a eso, y solo quisiera darles como un datito. Hay una publicación de Jorge Ruffinelli que menciona justamente, es un documento que habla acerca de 130 documentales alrededor de América Latina. Y me pareció interesante, yo tengo ese documento, si deseas te puedo pasar para divulgarlo, donde hace una recopilación justamente de varios documentales en América Latina. Y hay unos interesantes también del Ecuador, está por ejemplo el de los hieleros del Chimborazo, eh, y tiene un recorrido por toda América Latina. Sería también interesante pegarnos una leidita, nada más, no, con chévere, respecto a sí, este sí tema. lo conozco. Si puedes pasarnos, por favor, para difundirlo, sería interesante. Gracias, Chévere. gracias, David. Bien, ¿alguien que quisiera comentar algo sobre esto? Maritza, por Carlos, favor. sí, antes de nada quisiera hacer una pregunta al Claro. respecto sobre estas producciones de prácticamente de toda la violencia que se está generando en Latinoamérica y que lamentablemente se lo ha identificado, ¿no? La pregunta es, ¿realmente se lo puede considerar como un género con esta temática o cómo se lo consideraría en vista del gran volumen que va alcanzando? Y más que nada por los canales de distribución como son las plataformas digitales. No sé si se consideraría como un género o como qué se lo podría considerar. Esa es la pregunta. Bueno, buena pregunta porque hay muchos textos justamente, muchas críticas que sí hablan de este género narco, género del narcotráfico. Y en la actualidad sí se le considera, o sea, cuando uno enmarca, inclusive en las reseñas de esas series o de esas novelas, o inclusive de esas películas como, ¿cómo es esta colombiana? La Virgen de los Sicarios, no, son películas que están enmarcadas en la temática o en el género, podríamos llamar, sí, del narcotráfico, porque tiene sus características, ¿no? Lo de la violencia, lo de la gente marginal, o sea, hay ciertas características que van marcando esto como un género, ¿no? Y que ha ocurrido, o las producciones de estas son de los últimos 15 años, ¿no? No lleva más tiempo produciéndose esto. ¿No? Las películas, inclusive, no solo producciones latinoamericanas. Estados Unidos también comenzó a desarrollar el tema de Pablo Escobar, me acuerdo con Benicio del Toro, que hace de Pablo Escobar en una serie, en una película norteamericana. Entonces, ¿cómo ese tema o ese género van también absorbiendo otras latitudes? Ahora, no es solo un fenómeno, ojo, de América Latina. Y yo he visto producciones, por ejemplo, polacas, o sea, son los países también que tienen la otra contraparte, ¿no? La distribución. O francesas también he visto que tienen este tema o este género del narcotráfico, de las mafias, ¿no? Entonces, en la actualidad,
sí hay una crítica que habla de un género narco o de un género del narcotráfico. Bien, ¿alguien quisiera comentar algo más, preguntar algo más con respecto a esto? ¿No? Bueno, les quiero pasar un siguiente video que habla de igual de los géneros, pero tiene algunas características nuevas que hay que tomar en cuenta, como la duración, la temática, ¿no? Y que es un punto de vista diferente. Gracias, Brian. Nos acaba de pasar, pueden revisar en el chat lo que nos acaba de pasar, Brian, justamente de ese artículo sobre Fernando Cedeño. Bien, igual a ver si nos puedes también pasar, si no puedes en esta clase, en una siguiente, ese link para poderlo revisar. Bien, les voy a pasar este igual corto, este video que habla sobre los géneros cinematográficos, pero desde otra clasificación. Veámoslo y seguimos conversando, por favor. El género es la mezcla de elementos que conforman a una película. Para empezar, podemos decir que las películas se clasifican principalmente por los siguientes elementos: por duración, por temática general de la película y por temática particular de la historia. Después vamos a hablar de temáticas, pero ahora podemos decir que tenemos tres tipos de duraciones. El cortometraje, que es cualquier película que dura de 0 minutos hasta 25 minutos. El mediometraje, que es una película de 26 a 69 minutos. Y finalmente, el largometraje es aquella película que dura 70 minutos o más. Ahora, podemos decir que en general las películas de cortometraje se caracterizan por ser contundentes, de narración ágil y normalmente con la llamada vuelta de tuerca, o con un giro inesperado que nos sorprende al final y le da un nuevo sentido a la historia. Por otra parte, el largometraje debe ser algo más profundo y completo, que transmite emociones y atmósferas de manera más extensa, y no requiere tanto de la llamada vuelta de tuerca del cortometraje, debido a que sus objetivos narrativos suelen ser basados más en la exposición y en la dramaturgia que en la contundencia y en la sorpresa. Por otra parte, el mediometraje no tiene definiciones ni reglas fijas, y puede cumplir o no con cualquiera de las reglas del corto o el largo. Realmente podemos decir que el mediometraje junta lo peor de ambos mundos, pues dura muy poco como para ser considerado dentro de ventas comerciales de cine y dura demasiado como para ser considerado dentro de festivales de cortometraje. Este asunto de duración lo deja fuera de los circuitos de exhibición principal y lo convierte en un formato desventajoso para hacer cine, por lo que no es nada recomendado. Y más bien ocupa una duración ideal para los programas de televisión, pero no para las obras fílmicas. Paréntesis. Todo esto que he dicho y que diré en este video es relativo y no absoluto, no son reglas escritas en piedra, sino características generales y tendencias del cine contemporáneo. Por su atención, gracias. Ahora, ¿por qué corto, medio y largometraje? Sencillo, porque antes las películas de celuloide se medían en pies y el metraje nos indica la longitud, literalmente, de la película cinematográfica. De ahí corto, medio y largo. Pero ahora sí vamos a hablar de temáticas generales. Tenemos tres grandes temáticas para las películas: la ficción, el documental y la animación. La ficción es toda obra de cine que hable de sucesos y personajes imaginarios, o sea, cosas que inventamos. El documental es lo contrario y presenta hechos y escenas tomados directamente de la realidad, aunque esta no sea la realidad objetiva, ni pueda serlo, dado que está manipulada por nosotros. Por último, tenemos la animación, en la cual elementos de la película son creados y traídos a la vida por los realizadores, creando así un mundo hecho a base de dibujos, modelos 3D, esculturas de plastilina, imágenes reales pero manipuladas o a base de otras técnicas o de una mezcla de varias. Y ya para terminar, hablemos de la tercera clasificación, la temática particular de cada historia. Esto se refiere a si una película tiene un género de aventuras, dramático, melodramático, de suspenso, etc.
Para mí esta parte en particular es escabrosa, relativa y confusa. Y considero que aunque el género de la historia deba de ser definido para entender cada película, este género de la historia no debe de ser tomado muy en serio debido a su misma relatividad. A lo que voy es que una película que unos ven como terror puede también ser vista como drama o como fantasía. Y estos tres géneros pueden ser correctos. O una película de culto puede también ser vista como una comedia, una película de acción, un thriller o una de suspenso, como un drama o como cine independiente o como cine de autor. Y todas estas visiones y opiniones pueden ser correctas dependiendo del ángulo desde el cual se analice el género y la película. Es por eso que esta parte en particular, la del género de la historia, no la veremos a fondo y solamente revisaré algunos géneros más populares entre la infinidad de géneros que puede haber. Empecemos con acción. Estas son películas que se basan en enfrentamientos físicos de sus personajes y elementos llenos de energía y por lo general toman esto como base narrativa importante de la película. Luego tenemos las de horror o las de espantos, como les llaman en mi pueblo. En estas el efecto de miedo es el principal elemento narrativo y los elementos funcionan en conjunto para asustar al espectador. Luego están los dramas, que son películas serias y aburridas. No, son muy interesantes. Protagonizadas por la psicología y acontecimientos de los personajes y las situaciones y suelen exponer la intensidad positiva o negativa de sus interacciones. Luego tenemos las comedias románticas, que suelen ser la versión suave y linda del drama, nada más que con comedia. Por lo general son historias de amor, el melodrama es generalmente un drama pero con características muy exageradas y estereotípicas. Las películas de aventuras y fantasías son historias emocionantes que suelen ocurrir en lugares exóticos. Las películas históricas son, pues, película cuya trama es un acontecimiento histórico. Los musicales construyen su narrativa a través de canto y baile. Los westerns suelen tener una estructura de salvaje oeste, o sea, vaqueros contra nativos o contra bandidos en un lugar sin ley, con viajes prolongados y peligrosos. Y finalmente la ciencia ficción, cuya narrativa se construye a partir de lo que imaginamos puede pasar al mezclar principalmente ciencia y tecnología. Toda variación guardada. Finalmente, hagamos una diferencia entre estos géneros aplicados al cine y aplicados a la televisión. Se suele decir que un producto audiovisual es más cinematográfico cuando el lenguaje y la narrativa toman mayor protagonismo en su creación, y así se logra un mayor cuidado y calidad en la forma en que está realizado. Y se suele decir que es un producto televisivo cuando su realización es más rápida, menos cuidada y de menor calidad. Claro, esta es una definición arbitraria, y todos hemos visto excelente televisión que parece cine y pésimo cine que parece video barato. Pero en general, cuando hablamos de algo cinematográfico nos referimos al refinamiento, complejidad o calidad de su lenguaje audiovisual. Y cuando hablamos de algo televisivo solemos referirnos a una narrativa de menor calidad en cuanto al lenguaje y en cuanto a producción. Pero ojo que son estereotipos y definiciones arbitrarias y no son verdades absolutas. Eso es todo en cuanto a los géneros. Y toda película se define con una mezcla de estas tres clasificaciones generales: la de duración, la de temática general de la película y la de temática particular de la historia. Como pueden ver, parece un tema complejo, pero en realidad es muy simple siempre y cuando no lo tomemos demasiado en serio y lo veamos desde su lado más práctico. Solamente es una definición rápida y eficiente para cada obra, lo cual nos ayuda a comunicarnos mejor con nuestro público, con nuestros colaboradores y con todos en general. Eso es todo. No olviden dar like al video y suscribirse al canal si les pareció de utilidad, y recuerden que nos ayudan muchísimo compartiendo y visitando los otros videos. Les mando un gran y afectuoso saludo. Bien, como ven, este video nos marca otros elementos que nos ayudan para la clasificación, como es la duración, la temática general y la temática específica o particular de cada una de las historias. Es interesante porque también aquí hace la división entre ficción, documental, animación, aunque en la animación hay animaciones que igual pueden ser de ficción, ¿no? O animaciones
que también últimamente se han desarrollado documentales en animación, entonces como que se van mezclando cada una de estas categorías. ¿Qué es lo importante y lo fundamental para tanto la realización como para el análisis que se haga esto? Que uno tenga claro los elementos, las reglas. O sea, hay un libro de Altman que habla justamente de los géneros cinematográficos, de un libro eh, escrito en los años 70 80 en donde sí había como una marcación más definida de cada uno de los géneros. Pero en la actualidad, como vemos, ha habido una mezcla, ¿no? Hay muchos realizadores que han comenzado a combinar los géneros, ¿no? Y uno no puede como definirlos claramente en qué, sino que justamente depende de la historia y cómo está relatado para que funcione, ¿no? Hay inclusive estas parodias que hacen hasta de las películas de terror o de horror, ¿no? Hay muchas parodias que tratan de burlarse de estas películas, ¿no? Y, y sí, hay en la actualidad hay mucha combinación. Pero volviendo a lo nuestro, volviendo al cine que se produce, que se hace aquí en Ecuador, el documental sí ha marcado, yo creo que una tendencia. Un dato importante es que, por ejemplo, cuando se sacó el documental Con mi corazón en Yambo de Fernanda Restrepo, es el documental en su momento más visto en las salas de cine ecuatoriano. Es increíble que este documental batió no récord de taquillas, pero fue la película que tuvo mayores ingresos con respecto inclusive a muchas películas de ficción que se sacaron ese mismo año. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que en un documental, como en este caso, el de, que tenía que ver con los hermanos Restrepos, que es un tema que creo que todo el mundo lo conocía, sí tuvo una respuesta de público que asistió a ver esto. Otro documental que creo que ha tenido una buena respuesta, no solo aquí en el Ecuador, sino internacionalmente, es La muerte de Jaime Roldós. Entonces, yo creo que sí se ha despuntado mucho más en el documental que muchas veces en las ficciones. Si bien en los últimos años ha habido una mayor producción de cine de ficción, pero yo sí creo, este es mi criterio particular, que todavía no se ha llegado como a una madurez en el desarrollo, en la evolución de ese cine que se quiere contar historias de ficción, como si hay un desarrollo y una madurez en la ficción con respecto a los realizadores. Bien, no sé qué opinan ustedes al respecto, con respecto a esto, a esta nueva clasificación, a estos nuevos datos sobre los géneros y cómo se clasifican de acuerdo a las temáticas las películas. ¿Alguien quisiera comentar algo o preguntar algo también con respecto a esto? ¿No? Todo está claro. Es importante que en este taller sea participativo, porque lo que les decía al inicio, la idea es que comencemos a desarrollar ciertas temáticas de investigación, ciertos productos y que no sea simplemente un taller teórico, ¿no? Y por eso también es importante la participación, el criterio de ustedes. ¿Qué opinan con respecto a esto? Si están ahí. Yo tengo un comentario y Ah, es justo lo que dices, que los géneros casi que ya, bueno, al menos en el cine independiente, casi que ya no se notan mucho, es como que ya todo se va más a lo autoral, pero con esta vuelta que hubo de que
ya no narrar mucho, sino más bien llevar como al lado de las sensaciones casi todo. Y ahí yo he visto como algunas cosas que ya no están tan sujetas a la estructura de los géneros. Por ejemplo, yo vi la peli, la última que me quedé con una sensación así como de, no me contó mucho como narrativamente, pero sí como sensorialmente, fue La piel pulpo. Hay como unos momentos como de bastante contemplación y bastante sensorialidad, pero, o sea, igual es una peli que siento que flojea un montón justamente por no preocuparse por cuidar al menos un poco la estructura, sino como dejarse llevar por la sensorialidad de la imagen y el sonido. Ajá, pero siento que sí hay esa vuelta y la más cercana que vi fue La piel pulpo en ese sentido. Gracias, Brian. ¿Alguien más quisiera comentarnos algo? Sí, Maritza, sí, te escuchamos. me gustaría comentar que creo yo que la identificación, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Para qué nos sería útil identificar el género? Pero una vez visto esta como clasificación, creo yo que al identificar el género o al tener una visión global, lo que nos permite es interpretar digamos, las nuevas producciones que van evolucionando, ¿no? Van evolucionando en el sentido de que con factores como el uso de las plataformas digitales ya se convierte en la nueva producción, en una evolución en donde van tomando como partes de cada género para interpretar y acercarse como más íntimamente al espectador. Me parece a mí que esto está sucediendo en la actualidad, ¿no? Porque hay muchas producciones que no solamente tienen como fondo un argumento literario, sino también compaginan con realidades tanto del entorno como de los personajes en sí. Entonces, creo yo que tanto el género como los subgéneros, como teóricamente se los podría entender, son fundamentales para poder entender la evolución que está sucediendo actualmente en las producciones, que incide mucho por el canal de distribución de las plataformas. Parece esto que está sucediendo ahora. Gracias, Maritza. Y este comentario suyo me da pie a una cosa que es interesante, ¿no? Muchas veces eh, la gente que hace cine no ve cine, ¿no? Los críticos en ese sentido ven más cine que muchos realizadores, que muchos cineastas. Y el cine también se aprende o se conoce viendo cine, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos de estos críticos de cine que saben, por ejemplo, de qué película Tarantino cogió el baile este de Pulp Fiction, ¿no? Que hace Travolta, Uma Thurman, ¿no? ¿De dónde saca eso, no? Y es de un baile que hay en la película ¿cómo se llama? Eh, Fellini. Hay en una película de Fellini en Roma, en Ciudad Abierta, que hay un baile que es casi una copia de esto, ¿no? Almodóvar, por ejemplo, hay muchos diálogos en sus películas que toma referencia de películas que han sido clásicos en el western, ¿no? Como en Johnny Guitar, casi es un diálogo copiado, ¿no? de esa película. Y una producción norteamericana que tuvo bastante acogida en los últimos años, ¿no? No recuerdo el título, pero que es con... eh, se me fue hasta el nombre del actor, que hace de ciego y que baila también con una chica, un tango. Está basado en una película italiana de los años 30. Entonces, ¿a qué voy con todo esto?
que es importante conocer el género, es importante conocer también los clásicos del cine, ¿no? Para tener esas referencias, ¿no? Como decía, inclusive uno si quiere romper los géneros, si quiere trastrocarlos, pero tiene que conocer. Uno no puede, no sé, manipular cosas que no conoce, ¿no? Que no tiene referencia. Entonces sí es importante que conozcamos y que tengamos estas referencias de los géneros. Les quiero pedir un favor, por favor, si pueden prender sus cámaras para hacer el registro de la asistencia, por favor. Pueden prender sus cámaras para hacer el registro de la asistencia rapidito, chicos, por favor. Brian y Abel, ¿pueden prender un ratito sus cámaras, por favor, para hacer un registro de la asistencia? Ya. Solo Abel me falta, por favor, si puede prender la cámara. Un momentito para hacer el registro. Bueno, no creo que está ahorita ya. Ya, chicos, gracias. Bien, quiero igual presentarles otro video que nos habla también de los géneros, pero que va un poquito más allá, ¿no? Nos habla de algunas cosas. Entonces, quiero enseñarles y seguimos conversando. Hola, bienvenidos a la ciencia del cine. Si nos remontamos al teatro griego, tenemos dos géneros principales que se consideraban en aquella época, la comedia y la tragedia. La comedia no era solo el hecho de que el público se riera. Con comedia se entiende a la historia que tiene un final feliz, y con la tragedia, pues todo lo contrario. La tragedia es más profunda y con un final generalmente triste. Actualmente no podemos hablar de cine de comedia y de tragedia como los únicos géneros disponibles. Si bien estos dos siguen presentes, el género de la comedia ha cambiado y la tragedia ahora se entiende más como drama. En el cine contemporáneo tenemos gran variedad de géneros y aunque no hay una lista que nos indique cuántos géneros hay, me limito a nombrar los siguientes como los más importantes: el drama, la comedia, la acción, la aventura, el terror, la ciencia ficción, el romántico, el suspenso y el fantástico. Pero dentro de estos géneros se puede decir que hay algunos que abarcan otros. Por ejemplo, del drama sale el cine romántico y el de comedia. De la ficción sale la aventura, el fantástico y la mayoría de veces el de ciencia ficción. Esto quiere decir que los géneros coexisten con otros, y así es como sale una película. Si mezclas drama, ciencia ficción y suspenso, tienes por ejemplo la película de La Llegada, del director Denis Villeneuve, o 2001, Una Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick. Otra forma de clasificar las películas pueden ser por su formato. Los principales son el metraje encontrado. Son películas en las que la historia se hace pasar como algo que ocurrió de verdad, y para demostrar esto se usan metrajes o grabaciones generalmente de cámaras de seguridad o de cámaras de mano que sostienen los propios personajes de la película. Los ejemplos más destacados son El proyecto de la bruja de Blair, Actividad paranormal o REC. Los temas de esta película generalmente son de sucesos paranormales. Otra clasificación serían los mockumentaries. Estos son parecidos a los metrajes encontrados, solo que estos son documentales falsos, donde se entrevistan personajes y se evidencia un hecho que supuestamente es real. Este tipo de películas generalmente se hacen como parodia o crítica. Los ejemplos de películas de mockumentary pueden ser Selig, Borat,
o El cazador de trolls. El cine tiene diferentes formas de denominarlo, que dependen de la producción, el guión y de los elementos narrativos que use el director o el guionista para transmitir una idea. Los principales son el cine de autor. En el cine de autor, el director es la figura principal. Es él quien escribe o coescribe el guión de la película, donde plasma la visión y sus estilos propios. Es decir, el director crea la película poniendo un sello que puede ser reconocible en todas sus obras, siendo esa su visión de retratar una situación o su forma de ver el mundo. Son películas generalmente independientes que no tienen mucho apoyo financiero y por consecuencia son de baja distribución. Pero el hecho de que no hayan grandes compañías detrás de estos filmes le dan al director la libertad creativa de intervenir en todos los aspectos de las realizaciones de la película y no suprimir sus ideas por la culpa de las directrices ejecutivas. Ejemplos de directores que hacen cine de autor son el director Nicholas Winding Refn, con películas como Drive, Bronson o El demonio neón. Darren Aronofsky, con películas como El cisne negro, Pi, El orden del caos o Requiem por un sueño. Ari Folman, con películas como El Congreso y Vals con Bashir. Y Wes Anderson, con películas como Un reino bajo la luna, Los excéntricos Tenenbaums y El gran hotel Budapest. Yo sé que para algunas personas el cine de autor puede resultar tedioso o aburrido, pues que ni les hablen del cine experimental. Como su nombre lo indica, este tipo de cine es un experimento en el que el director rompe las barreras de lo convencional y crea una película donde predomina el lenguaje audiovisual por encima del narrativo, es decir, que en vez de contar una historia como se hace en el cine convencional, aquí se desplazan los diálogos y la continuidad por imágenes y sonidos que pueden ser continuos o discontinuos, con el fin de crear una experiencia diferente en el espectador. Por lo general los temas son surrealistas, basándose en sueños o pensamientos íntimos de un personaje que se desarrollan durante toda la película. Muchas veces son imágenes sin relación aparente. Son esas películas extrañas que muchas veces solo entiende el director. Del cine experimental podemos mencionar a directores como Luis Buñuel con su cortometraje que hizo junto con Salvador Dalí, Un perro andaluz, el director David Lynch con películas como Cabeza borradora o El imperio, y el director Elias Merrish con la película Begotten. Hablando de tipos de cine, podríamos hablar del Dogma 95, creado por el director danés Lars von Trier y Thomas Vinterberg en 1995. Para hacer cine bajo el Dogma 95 se deben seguir una serie de reglas. Las películas deben tratar temas costumbristas o tradicionales, situaciones que realmente puedan ocurrir. Los rodajes tienen que llevarse a cabo en localizaciones reales. No se puede decorar ni crear un set. Si un artículo u objeto es necesario para el desarrollo de la historia, se debe buscar una locación donde estén los objetos necesarios. El sonido no puede ser mezclado separadamente de las imágenes o viceversa. La música no puede ser usada a menos de que ésta esté tocando en vivo en el mismo lugar donde la escena está siendo rodada. La película se debe rodar con la cámara en la mano. Cualquier movimiento o inmovilidad debido a la mano está permitido. La película tiene que ser en color. Luz especial o artificial no está permitida. Si la luz no alcanza para rodar una determinada escena, esta debe ser eliminada o en rigor se le puede enchufar un foco simple a la cámara. La película no puede tener una acción o desarrollo superficial. No pueden mostrarse armas ni pueden ocurrir crímenes en la historia. El formato de la película debe ser el académico de 35 mm con una resolución de 1185. Como se era de esperar, el Dogma 95 finalizó en el 2005 con 39 películas creadas. Las reglas se rompían fácilmente, ya que limitaban demasiado la producción de una película. Para algunos fue solo un movimiento ridículo y exagerado. Y podemos dejar aquí los tipos y géneros de cine. Sí sé que hay más géneros y tipos de cine, pero considero que estos son los más importantes y creo que no es tan necesario conocer o aprender los demás géneros y tipos que hay. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.
Bien, como vemos, aquí hay otros elementos para esta clasificación, ¿no? Eh, Nos habla del cine de autor, del cine independiente, del cine experimental y del Dogma 95, que fue un movimiento importante en los años 90, también en esta tendencia o en esta corriente de oponerse a este cine masivo norteamericano, ¿no? Pero que realmente tenían cosas muy estrictas que como dice acá en la nota, no permitían cierta creatividad. Entonces, por eso es que no se siguió con esta línea del Dogma 95, pero tenía algunas cosas interesantes, ¿no? Que se pueden, no sé, experimentarlas o aplicarlas. Eh, el cine de autor también yo creo que ayuda mucho a nuestras realidades, porque en Estados Unidos, quien tiene la última decisión, o lo que se conoce como el corte final, es la productora, ¿no? Por eso es que hay algunos realizadores que se conoce que algunas películas tienen dos versiones, una con el corte final de la productora, ¿no? Que generalmente es la película comercial, y hay un corte del director que tiene como otra visión de esa película, ¿no? En Europa, en cambio, sí hay la libertad de que el director tiene como la última palabra y el corte final lo pone el director. En la realidad de América Latina, como casi siempre los realizadores son los propios productores, ¿no? Entonces ellos hacen su propia versión. Pero es interesante también tener este otro punto de vista con respecto a las clasificaciones, ¿no? Y como vemos también en la actualidad hay mucha mezcla de estos géneros. Volviendo a nuestra realidad y a nuestro cine, ¿ustedes creen que ha habido eso como una corriente, una tendencia de contar historias, no sé, propias, de generar una tendencia propia, un lenguaje propio dentro del cine ecuatoriano? Y algo más que muchas veces no tomamos en cuenta, ¿no? Casi siempre las historias que se producen en Ecuador, en América Latina, eh, son historias de clase media. Claramente la problemática de jóvenes con respecto al amor, a sus relaciones, a su contacto con las drogas, ¿no? Pero ¿creen ustedes que hay, por ejemplo, dentro del cine indígena, que también hay algunos realizadores, hay como una corriente, una tendencia de cine indígena en el Ecuador y en América Latina? ¿O qué creen ustedes? O no hay tendencias propias, corrientes propias? No sé. ¿Cómo ven ustedes el cine que se produce tanto en Ecuador como en América Latina con respecto a todas estas corrientes mundiales? ¿Qué creen? ¿Alguien quiere opinar? Sí, Francisco. Yo, perdón. Yo creo que sí, o sea que por ejemplo como que en Ecuador algo que me gustó mucho ver es que el Sebastián Cordero hizo esta película de ciencia ficción, que me parece por lo que ahorita no se me viene a la mente, pero creo que tiene el nombre de una luna y es toda una expedición y el final igual es como que súper abierto y súper tecnológico y es como que igual explicaban que, o sea, como que el final había sido hecho como que con muchos efectos especiales, pero en realidad la película era con muchos efectos prácticos y que no se demoró mucho. Entonces, como que siento que los géneros realmente como que sí son un desafío porque al final como que se firma en Estados Unidos, presupuesto gigantesco como que no para hacer como que una película en Ecuador.
habría sido imposible así, pero como que tenía más presupuesto, pero como que siento que estas barreras ya se están rompiendo y, pero sin embargo, como tú dices, así como que sí, estamos como que muy enfocados en lo comunitario, me parece bien, que es como que muy latinoamericano de este movimiento comunitario, social, de denunciar como lo que tú decías en el principio, se podría ver como que lo esto de del indigenismo, que es como lo que es diferente, así, lo extraño o lo de afuera. Entonces, como que, ajá, eso, hasta ahí nomás. Gracias, Francisca. Creo que es de Europa Report, la película esta, ¿no? Del Sebastián. Y alguna vez le escuché en una entrevista que el propio Sebastián comentaba que fue contratado, o sea, no fue una película que él quiso hacer, sino que lo contrataron para hacer esa película, pero también qué bueno que los realizadores ecuatorianos tengan esta oportunidad. ¿Alguien más quisiera opinar algo, comentarnos algo? Sí, yo quisiera comentar. Sí, por favor. Sí, bueno, yo creo que de todas estas, lo que hemos visto, creo que el cine de autor actualmente es una de las alternativas para poder seguir produciendo más películas. Creo que es una forma también de, si bien es cierto en Latinoamérica, hablando en términos generales, con el cine de autor se refleja mucho sobre las realidades sociales en las diferentes regiones, pero también la intervención de otros directores, como por ejemplo el documental de Cholitas, que habla de las cholitas escaladoras, ¿no? Es un enfoque justamente de la fuerza del trabajo de mujeres que quizás en otro tiempo hubiesen sido ignoradas, pero creo yo que el cine de autor permite eso, ¿no? Como rescatar y dar valor digamos, a una comunidad o a un personaje en específico, ¿no? Y que desde este enfoque, no tanto de, digamos así, del victimismo que comúnmente se lo ve, sino más bien el otro lado del empoderamiento o quizás también como el rasgo ese desconocido que se tiene en muchas de las comunidades indígenas de Latinoamérica, ¿no? Y claro, el cine de autor permite que se pueda ver este otro lado de la moneda, ¿no? Así que yo creo que actualmente em, también el cine de autor tiene muchos elementos de las otras que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, del Dogma 95, ¿no? Unas características que están tomadas para poder hacer los escenarios donde se pueda contar con todos los elementos, sin necesidad de montar todo una escenografía y contar, acercarse como más a la realidad también. Eso creo que es lo que está pasando en la actualidad igual. Sí, gracias Maritza. Me hiciste acuerdo de esta película ecuatoriana también, de Neisy, la fuerza de un sueño, ¿no? Que es interesante verla, ¿no? Es una producción que han hecho estos chicos siguiéndole a esta deportista durante algunos años, ¿no? Es bien interesante ese documental, ¿no? Y es una nueva propuesta que inclusive tengo entendido ha ganado un premio en Italia, ¿no? Bien, no sé qué opinan el resto de compañeros de esto, ¿no? Si el cine ecuatoriano, el cine latinoamericano tiene como un género propio o hay una búsqueda de encontrar historias o propuestas propias, o también es solo una copia de cosas que ya hemos visto. No sé qué creen ustedes. Yo creo que al José menos en el Miguel. cine, Sí, la hola, escuchamos. sí, yo creo que al menos en el cine ecuatoriano sí hay, o sea, bueno, no es que es en todas las películas, pero yo creo que hay un tono muy común muchas veces en que, no sé, si pones Pescador y, por ejemplo, Sin otoño, sin primavera, tal vez no es el mismo tono, pero hay similaridades, tal vez en esa cosa en que yo creo que la mayoría de autores ecuatorianos de aquí se concentran mucho, mucho en como
realmente esta humanización del personaje que a veces está muy seguida de unos momentos como silenciosos, sin perder como este ritmo que hay ahí, pero sí hay algo común, sí hay algo como que muy notorio. Siempre hay excepciones, hay Quijotes Negros, que es una excepción, Black Mama, que es una excepción, pero entre esas excepciones también hay algo en común. Quijotes Negros, muy similar a Black Mama también. Eh, entonces eso, sí, sí creo que es como todo, no sé si podemos hablar de escuelas como antes, pero sí hay cosas que se reúnen. Gracias, José Emilio. Sí, eh, estoy de acuerdo. Hay como una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de esa identidad, ¿no? Del cine, contar nuestras historias propias. Y a pesar de que, digamos, la dramaturgia de ciertas historias como las que tú mencionaste, Quijotes Negros o Black Mama, trata de romper un poco esa dramaturgia aristotélica tradicional, pero que al final Gerardo Fernández, un instructor de guión que lamentablemente ya falleció, pero que era un buen crítico además, me decía que igual en Quijote y eso hay una estructura aristotélica que si nos ponemos a analizarla, sí la tiene, ¿no? Igual a Black Mama, ¿no? O sea, a pesar de que los personajes son raros o la historia, ¿no? Igual hay una cierta búsqueda, ¿no? Y algo que tú mencionabas, yo creo que sí hay esa búsqueda de esa identidad, ¿no? Tienen que ver con nuestra historia, con lo que nos pasa. Y es lógico, porque uno no puede contar historias que no estén vinculadas a su realidad, a lo que conoce. Por eso también les decía que es importante conocer como todas estas escuelas, todas estas tendencias para justamente poder manejarlas. Sí, José Emilio, ¿quieres decir algo más? Sí, quería añadir que tal vez para expandir en esto de la búsqueda de identidad, también es interesante fijarse en las pelis que son antes de esta nueva época que comienza con la tigra. Antes de esta época, tal vez las pelis que más son presentes, al menos las que yo conozco en general son pelis que son históricas, o sea, como que tratan de personajes históricos del Ecuador. Entonces, esa búsqueda de la identidad, a pesar de que también, o sea, eran películas más institucionalizadas, o sea, eran películas que eran, o sea, se ve hasta hoy en día en los estudios, en la clase de sociales, en la clase de historia, pero están ahí, o sea, esa búsqueda de la identidad es bien presente en el cine ecuatoriano, es muy cierto. Sí, gracias, José Emilio. Sí, la producción en los años 80 hubo con Asocine hubo una interpretación de la ley económica y se logró tener como un fondo del Ministerio de Finanzas para producir cine. En esa época, la Casa de la Cultura, la UNP, que era la Unión Nacional de Periodistas, y creo que la Filarmónica Nacional también, daban fondos para hacer películas. Pero en esa época hacer películas era hacer cortometrajes. Entonces, de esa época hay muchos cortometrajes que justamente tienen que ver con adaptación de cuentos de la literatura, como por ejemplo Una araña en un rincón de Pedro Jorge Vera o Un ataúd abandonado, Daquilema, ¿no? Que hay como esa montonera, todas esas producciones que se hicieron en ese año, si hay eso, ¿no? Lo que tú marcabas, esa parte de la historia, esa parte de la identidad. Vienen los años 90 y como que hay una exploración más intimista, diría yo, del cine ecuatoriano. Son historias más personales, ¿no? Que tratan de abordar esta temática. La película, por ejemplo, de Víctor Arregui, ¿no? Fuera de juego, que habla de esa migración de los ecuatorianos a partir del feriado bancario. Igual los personajes hay como esa, sí, esa búsqueda de identidad, diría, ¿no? Pero yo sí creo que el cine ecuatoriano va buscando una madurez. Hay un realizador
que ha hecho pocas producciones, pero es bien interesante, que se llama Tito Molina, ¿no? Es de Manabí y que hizo Silencio en la Tierra de los Sueños. No sé si han visto, les recomendaría que vean esa producción, porque él estudió en Alemania, además, pero marca una nueva estética, diría yo, y un nuevo, ahí sí, lenguaje dentro de lo que se ha hecho hasta aquí en el cine ecuatoriano. O sea, yo creo que en ese punto sí hay una evolución con respecto a esto de los géneros. Les recomiendo que puedan ver esa película. Voy a ver si hablo con Tito y a ver si nos facilita poderla apreciar dentro del taller esa producción. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer? Ya les veo que están cansados. Jueves. Están con ganas de farrear, creo. Bien, si no hay más preguntas, si no hay, alguien nos quiere comentar, bueno, si no hay más preguntas, más comentarios, lo que sí les quería decir es que no se olviden que este taller va a tener una parte práctica en donde ustedes tienen que desarrollar un tema de investigación y ese tema de investigación tiene que estar un poco vinculado a la memoria audiovisual del Ecuador, ¿no? Y es un poco las reglas que habría que hacer. No tiene que ser necesariamente un tema individual. De pronto plantea alguien un tema y alguien más le quiere apoyar. Entonces, sí les pido que vayan reflexionando sobre esto para ir desarrollando estos temas. También lo que les decía, alguien que quiera consultar, me puede escribir al WhatsApp o al correo para tener como estas consultorías individuales de estos temas de investigación que quieran ir desarrollando. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? ¿O más o menos ya lo tienen claro? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Y Sí. un poco, ¿cuál es el formato o sea, que sería como conveniente presentar? O cómo es la cosa? ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿O solo te lo vamos a mandar? O... O sea, la idea es que puedan, a ver, desarrollar primero como un proyecto de investigación, ¿no? Que puede ser tanto bibliográfica como puede ser audiovisual, ¿no? De pronto tienen ya algo avanzado o tienen una idea y entonces la idea es comenzarla a desarrollar. Primero como un proyecto de investigación vinculado a la parte audiovisual, como les decía, tendrían el apoyo de la Cinemateca para desarrollar estos temas, ¿no? Tanto con archivo, con cosas que se pueden apoyar, ¿no? En ese sentido. Genial, gracias. Bien. ¿Alguien más que quisiera comentar o preguntar algo con respecto a esto? ¿No? Bien, chicos. Entonces, quedemos hasta ahí y nos veríamos mañana. Les mando la tarea que correspondería a la próxima semana y nos veríamos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Gracias y una buena noche con todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenas Bueno, noches. chao.